esta hora ingresamos a la red informativa de La Luz en la Noticia, con los más importantes sucesos políticos, locales, nacionales e internacionales y la más completa información del acontecer cristiano. Bienvenidos al centro de la noticia. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Luz Noticias. Transmitimos a través del canal 18.2 Televisión La Luz y a través de Radio La Luz 1080 AM. Además, estamos en vivo a través de todas nuestras plataformas digitales en las redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Sean todos bienvenidos. Y a partir de este momento, Ronald Canelón les saluda para informarles del acontecer regional, nacional e internacional. Y comenzamos como cada día revisando las portadas de los diarios nacionales más importantes y comenzando con el diario El Comercio, que titula en su primera página: cada 5 minutos muere un peruano por COVID-19 en el país. Pandemia, Colegio de Médicos considera que estrategia ha fracasado. Tragedia en lo que va de abril, el MINSA registra 5.376 decesos. Los índices descendieron en marzo, pero la curva volvió a dispararse según la primera página del diario El Comercio. Dice además repunte. Especialista señala que estamos contabilizando a quienes se contagiaron en Semana Santa. Es el peor momento de la crisis. Además reporta los 433 fallecidos en las últimas 24 horas que reportó el Ministerio de Salud. En la gráfica principal dice: exigen retorno a las escuelas, esto es en Argentina. En más informaciones, Keiko Fujimori demanda que se le permita hacer giras proselitistas. Además, aumenta número de viajeros del Perú a Estados Unidos a fin de acceder a vacunas. Continuamos revisando las portadas de los diarios nacionales y en sus pantallas verán la portada del diario Perú 21. Dice: el 64% de los niños de Junín sufrieron de anemia cuando Perú Libre gobernó esa región, haciendo referencia al secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón. El doctor Anemia, Vladimir Cerrón, el hombre detrás de Pedro Castillo, se ganó ese mote por su pésima gestión. Así lo titula la primera página del diario Perú 21. También aparece crónica electoral: Castillo con 42% a puerta cerrada, Fujimori con 31%, declarando en Manchay. Quieren reactivar la comisión que nombraría a un nuevo tribunal constitucional. Se discutirá en el Pleno. Eso será hoy día. No dejes de usar tu mascarilla, te lo recomienda el diario Perú 21. Más titulares a esta hora en La Luz Noticias. El diario Correo dice: el peor momento de la pandemia. El COVID-19 no da tregua y asola el país. César Cárcamo, miembro del equipo Prospectiva del MINSA, advierte que estamos en el pico más alto por el coronavirus. Lo que se evidencia es que se haya roto 4 veces el récord de decesos en lo que va de abril. Gareca, dice en Información Deportiva, apoya a Farfán y cuestiona protocolos de la Federación Peruana de Fútbol. Keiko acusa desventaja en campaña por no poder viajar a regiones del país. Caen acciones en la Bolsa de Lima tras difusión de primera encuesta. Más titulares de los diarios nacionales, y el diario Expreso trae en su primera página al candidato Pedro Castillo. Lucio Castro, secretario general del SUTEP, le da la espalda al candidato de Perú Libre. Deslinde: maestros no votarían por Pedro Castillo, ya que quiso destruir el gremio magisterial. Hammer Villena, exsecretario general del SUTEP, dice que sus vínculos con el organismo de fachada de Sendero Luminoso están ahí. Vuelven nuevamente a señalar al candidato izquierdista de vínculos o de presuntos vínculos con el Sendero Luminoso. Entre otras informaciones, Pedro Castillo lideró las marchas del 2017. El objetivo del evento fue liquidar la organización sindical, según lo señala el diario El Expreso. Se pierde el contrato de las vacunas de Sinopharm, lo tenía ex viceministro Percy Minlaya. Le exigen mayor transparencia, siguen los reclamos a la OMPE por revisión de las actas.
Y finalizamos viendo la portada del diario La República. Titula en su primera página Castillo y Fujimori, tras el voto de Lima y de las regiones. Luego de la primera encuesta sobre la segunda vuelta, politólogos advierten su sorpresa de cómo un sector que no los había respaldado antes, ahora les da su apoyo, según revelan los cuadros de la encuesta de Ipsos en el programa Cuarto Poder. Señalan que el principal problema del candidato del Perú Libre es su discurso radical, mientras que el de la lideresa de Fuerza Popular es el fuerte antivoto que registra. Voto duro no le sirve a Castillo ni a Fujimori para ganar en segunda vuelta, según Giovanna Peñanflor. Además, en las primeras clases presenciales aparecen alumnos de 9 colegios de la provincia de La Unión. En Arequipa fueron los primeros en regresar a las aulas luego de un año. Recordamos que el día de ayer, 19 de abril, algunas instituciones educativas podían, según voluntad propia, iniciar clases presenciales. Economía: piden al gobierno promulgar ley del retiro de la AFP y la CTS y se alista entrega de la vacuna AstraZeneca para las regiones. Bien amigos, comenzamos con las informaciones y precisamente en la región de Ucayali, el presidente de la República, Francisco Sagasti, supervisa la distribución de las vacunas AstraZeneca y se dirigió en horas de la mañana al lugar donde 21.990 dosis entregará a distintos centros de salud de la región. Hace solo 2 días, en el aeropuerto Jorge Chávez, recibimos 276.000 dosis de vacunas de AstraZeneca, en el marco del acuerdo que hemos firmado con la facilidad COVAX, organizada por las Naciones Unidas. En este avión, y tienen detrás mío, un lote de 21.990 dosis que serán utilizadas en la región de Ucayali para vacunar con la primera dosis a los adultos mayores de 80 años. Esto es algo que se está haciendo en todo el territorio nacional. Ayer, en una reunión con los gobernadores regionales, el ministro de Salud y el ministro de Salud Pública acordaron con los gobernadores regionales un plan de vacunación que asegura progresivamente la distribución de vacunas a todos los mayores de 18 años, empezando por aquellos que son adultos mayores vulnerables, empezando por los mayores de 80 años, luego siguiendo con los de 70 y luego con los de mayores de 60. De tal forma que al terminar el gobierno de transición y emergencia, habremos vacunado a todos los adultos mayores y esperamos contar con un mayor número de dosis de vacunas para poder ampliar este programa de vacunación a otros segmentos de la población. La Dirección Regional de Ucayali, en coordinación con el Ministerio de Salud y los gobiernos locales, iniciarán de inmediato el proceso de vacunación a los 6.500 adultos mayores de 80 años y seguirán progresivamente vacunando a los mayores de 70 y mayores de 70. Estamos cumpliendo lo que hemos prometido. Como dije hace mucho tiempo, el gobierno de transición y emergencia se caracteriza por no prometer lo que no puede cumplir, pero sí cumplir lo que promete. Vemos a un presidente de la República, del gobierno interino, bastante preocupado por el tema de la vacunación, que ese debería ser la prioridad para el país y según Francisco Sagasti, pues así lo está haciendo, como lo ha prometido. Promete que antes de finalizar su gobierno interino va a vacunar a todos los adultos mayores del país. Esperamos que así sea y que se cumplan todos los procesos y todos los protocolos para que este plan de vacunación y este proceso, que es bastante complicado, la distribución de las vacunas en todas las regiones del país, pues esperemos que sea exitoso, porque la población lo que pide en este momento es la protección de su salud y la vacuna es una alternativa para nuevamente estar tranquilos. En el caso de los adultos mayores, ya bastante
un buen número de adultos mayores se ha vacunado, al menos en Lima y Callao. Hace 2 semanas comenzó este plan de vacunación. Ahora la distribución será por todas las regiones del país. Primero los adultos mayores de 80 años, luego los de 70 y continúan los de 60 años. Lo cierto es que durante todo el mes de mayo, semanalmente, según lo ha dicho el Ministerio de Salud y el presidente Francisco Sagasti, semanalmente se van a estar recibiendo gran cantidad de dosis de la vacuna de Pfizer, de la vacuna de AstraZeneca y la de Sinopharm. Continuamos, amigos. En el país el mes de abril ha sido el más difícil durante toda la pandemia, según cifras de fallecidos y de contagiados diariamente. Veamos el reporte donde indica que el Ministerio de Salud se encuentra bastante preocupado y alerta ante el alto índice de contagios en todo el país. El Perú registra un nuevo récord. El 17 de abril se contabilizó un total de 433 fallecidos por la COVID-19, que supera la mayor cifra de decesos diaria registrada, que fue el 10 de abril con 384 víctimas mortales, según cifras difundidas por el Ministerio de Salud. Hasta la fecha, se registra la cifra de 57.537 fallecidos por la enfermedad en el país desde el inicio de la pandemia, además de que las cifras de contagiados hasta la fecha es de 1.707.787 personas, siendo 559 los nuevos casos de infectados las últimas 24 horas. Juan Carvajal, experto de Open COVID Perú, lo describe así. En líneas generales, esta segunda ola, a comparación de la primera, y por diversos factores, ha sido más letal. Mucho más. La curva de crecimiento ha ido más rápida. En números, se ha demorado 80 días desde noviembre hacia el pico de febrero en alcanzar su máxima cumbre. Por otro lado, hasta el momento, se registran 14.752 personas hospitalizadas y alrededor de 2.600 están en las unidades de cuidados intensivos. Por esa razón, la demanda de oxígeno medicinal sigue latente y en crecimiento. Al respecto, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, manifestó. Y es ahí donde vienen las acciones del gobierno, que ha sido adquirir oxígeno. Se está comprando 960 toneladas desde Chile y desde Ecuador, que ya están llegando 40 toneladas semanales, pero también estamos recibiendo una donación de la Sauder por 2.500 toneladas que también están llegando semanalmente. Se espera que las nuevas medidas de restricción focalizadas en distintas regiones ayuden a minorar estas cifras, a pesar del colapso del sistema hospitalario, informó Marcos Faustino para La Luz Noticias. Y una buena noticia que ayuda a liberar el proceso de vacunación al país es el dictamen que ha aprobado el Congreso de la República la semana pasada y que es bastante efectivo y bastante factible para aliviar la carga, que si podemos decirlo de esta manera. Y es que este dictamen va a permitir que empresas privadas o laboratorios privados compren y apliquen vacunas contra la COVID-19. La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso aprobó por unanimidad este miércoles un dictamen que autoriza a las empresas del sector privado la adquisición, importación, distribución, almacenaje y aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en todo el territorio nacional. El sector privado puede adquirir, importar, almacenar, distribuir, comercializar y aplicar la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2 para destinar a los trabajadores, al núcleo familiar de estos y a un porcentaje no menor al 30% destinado para la asistencia social dentro de la circunscripción territorial donde desenvuelve sus actividades económicas, refiere la norma. El dictamen aprobado por el grupo parlamentario también autoriza a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales para que importen, almacenen, distribuyan y apliquen la vacuna contra el COVID-19 en todo el territorio nacional.
Se establece además que el proceso de vacunación a cargo de las empresas privadas y los gobiernos subnacionales debe hacerse de manera gratuita. La cantidad de vacunas que podrá adquirir el sector privado deberá hacerse bajo los siguientes criterios: el número de sus trabajadores bajo cualquier modalidad contractual, el número de personas que componen el núcleo familiar de los trabajadores, el número de vacunas para la asistencia social que no podrá ser menor al 30% del resultante de la suma de trabajadores dependientes más el personal del núcleo familiar. También se plantea en la norma que deberá ser el Ministerio de Salud la entidad encargada de autorizar a las empresas del sector privado a adquirir y a aplicar las vacunas contra el COVID-19. El presidente de la referida comisión, Anthony Noboa Cruzado, destacó que el dictamen aprobado recoge 20 iniciativas de diversas bancadas referidas a que el sector privado tenga un rol más activo en el proceso de vacunación contra el COVID-19. Es un dictamen multipartidario que recoge la propuesta de la mayoría de las bancadas que han presentado su proyecto de ley, sostuvo el parlamentario. El dictamen ahora deberá pasar al Pleno para su debate y votación. Esperemos que sea aprobado. Definitivamente esto va a ayudar a que empresas privadas también puedan trabajar, adquirir vacunas, además aplicarlas, y que las personas que puedan comprarlas a determinados precios puedan vacunarse contra la COVID-19 en todo el país. Bien, y un estudio realizado por expertos en salud dice que posiblemente la vacuna Pfizer se requieran 3 dosis para poder contrarrestar la enfermedad del COVID-19. Hace unos días se habría revelado en una charla para la cadena de farmacias CVS, donde Albert Bourla, el consejero delegado de Pfizer, dio a entender de una posible tercera dosis contra el coronavirus para las personas vacunadas. Bourla mencionó que el escenario puede cambiar dependiendo de la capacidad de los medicamentos para resistir a las nuevas variantes. Los científicos temen que las nuevas mutaciones del coronavirus sean resistentes a las inmunizaciones. El jueves, David Kessler, el encargado de la gestión de la pandemia para el gobierno de Joe Biden, también advirtió que los ciudadanos estadounidenses deben prepararse para la posibilidad de la tercera dosis. A su vez, Estados Unidos también realiza seguimiento de las infecciones de personas que han obtenido las 2 dosis. Según la directora del Centro de Control de Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky, de los 77 millones de personas inmunizadas en Estados Unidos, se han infectado 5.800, de las que 396 tuvieron que ser ingresadas en un hospital y 74 murieron. Según los estudios, la efectividad de la vacuna Pfizer tiene un 92% para prevenir los casos más graves de contagios por COVID-19. Además, Pfizer mencionó que la duración de la inmunidad sería de 6 meses tras la inyección de la segunda dosis. La tercera dosis debería llegar después de ese semestre. Informó Lindsay León para La Luz Noticias. Bien, en información política, el candidato izquierdista Pedro Castillo de Perú Libre, en lo que es su segunda campaña para las elecciones de este domingo 6 de junio, dice que continúa realizando reuniones con distintas fuerzas políticas, esto con la finalidad de lograr acuerdos y que le sean cedidos sus votos a él para la segunda vuelta este 6 de junio. Veamos cuáles han sido estas reuniones que ha tenido el candidato Pedro Castillo acá en la capital. Pedro Castillo, postulante al sillón presidencial, sigue en Lima, donde está realizando reuniones en su local partidario Perú Libre, pero este jueves partirá al norte del país. El candidato a la presidencia de Perú Libre reafirmó ya que no cambiará las propuestas del ideario de Perú Libre para este proceso electoral. Nosotros estamos planteando de que hay la posibilidad de acercarnos un poco más a las organizaciones vivas, ¿no? Y por eso creemos importante que también ustedes sean comprensibles. El postulante también comentó que hoy dará a conocer más detalles de las rondas de diálogo que se están realizando en Lima. También ha venido a buscarlo bases de algunos partidos políticos que participaron con él en la primera vuelta, enfatizó.
estado asumiendo un compromiso con las organizaciones vivas del país. Seguimos en eso, aún hay todavía algunas comisiones para conversar y mañana vamos a seguir con lo mismo, ¿no? Es un trabajo que hay que primero poner en la agenda del país. Hay grandes preocupaciones por diferentes sectores. Agradezco a diferentes gremios, a colectivos, a organizaciones vivas del país. El Perú es inmenso, el Perú es diverso, también emergente su gran problemática. Yo recorrí el país, conozco quienes están al frente para sacar adelante concernientes sus organizaciones, se han acercado diferentes autoridades, han venido bases incluso de algunos partidos que han estado participando con nosotros en la primera vuelta, y mañana vamos a continuar con esto, ¿no? Le pido al país un poco de tranquilidad. Se está estructurando también un rol de un itinerario para visitar algunas regiones y esperamos de que todo lo hagamos consensuadamente. Su viaje al norte del país durará hasta el 28 de abril, luego estará en Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes, buscando votos para esta segunda vuelta. Luego va a retornar a Lima y después viajará a la selva. El 2 de mayo estará visitando Amazonas, después lo hará San Martín, Ucayali, luego volverá después de 6 días a la capital para ir a Loreto. Estos viajes del señor Pedro Castillo terminará el 10 de mayo. Hasta el momento no responde las preguntas realizadas por los medios de prensa de la capital, ni da entrevistas. Solo hace anuncios sobre su campaña en su red social de Facebook. Informó Jorge Condori para La Luz Noticias. Mientras tanto, su contrincante, la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori, exige que le sea aprobada su solicitud que envió el pasado 14 de abril, donde pide salir de la capital para continuar visitando regiones por todo el Perú para llevar su campaña electoral. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, informó este lunes que el pasado 14 de abril solicitó al Poder Judicial un permiso para realizar los viajes al interior del país que forma parte de su campaña en la segunda vuelta electoral que se dará este 6 de junio. Sin embargo, aún no obtiene la respuesta, causando que no pueda dar sus propuestas como sí lo hace su contrincante Pedro Castillo. Por otra parte, el abogado penalista Rafael Chanjan Document y el ex procurador Antonio Maldonado coincidieron que es un recurso válido solicitar la opinión del ministro público para determinar si se aprueba el pedido de Fujimori. Indicaron también que lo que diga el fiscal no afectaría la decisión judicial. Recordemos que la candidata presidencial afronta una acusación por lavado de activos y un pedido de prisión de 30 años y 10 meses. Esa sería la razón por la que debe solicitar permiso al juzgado cada vez que quiera dejar la capital. Esto como parte de la orden de comparecencia restringida que le impuso la Sala de Apelaciones al dictar su excarcelación. Informó Gabriel Maita para Luz Noticias. Bien, en la capital del país, trabajadores de casinos y tragamonedas protestaron para exigir la reapertura de sus negocios. Los trabajadores de casino y tragamonedas bloquearon el carril exclusivo del Metropolitano, la avenida 28 de Julio, exigiendo la reapertura de sus negocios, los cuales deberán permanecer cerrados desde este lunes para evitar más contagios por el COVID-19. Los buses que transportaban a personas a su centro de trabajo tuvieron que formar largas colas. En vista de que los manifestantes se negaban a liberar la vía, los efectivos policiales detuvieron el tráfico para dar una ruta alternativa por la vía regular a los buses de dicha empresa. Ante ello, el Metropolitano de Lima anunció a través de Twitter que la Autoridad de Transporte Urbano trabaja para recuperar el orden del tránsito.
Por otro lado, el gobierno confirmó que Lima Metropolitana y Callao regresarán a nivel sanitario de riesgo extremo, por lo que volverá a regir la inmovilización social obligatoria los domingos. Esta clasificación regirá del 19 de abril hasta el 9 de mayo. Mientras que en Lima es obligatorio por el gobierno nacional el uso de protector facial para dirigirse a los centros de compras, a los supermercados, a las bodegas, a las farmacias. En Israel ya no es obligatorio el uso de mascarillas en espacios exteriores. Veamos. Desde este domingo, muchos rostros aparecen descubiertos en las calles de Jerusalén. Después de un año de obligación, el uso de la máscara es ahora opcional en exteriores en Israel. Una liberación que muchos aprecian. Estamos felices, somos libres, es un milagro. Me voy a casar dentro de 2 semanas y es muy bonito poder celebrarlo con todos, además sin máscara. Las fotos serán geniales. Que cada quien haga lo que le parece correcto. El que quiera ir sin tapabocas, bien. Y quien quiera seguir usándolo, que siga usándolo. Aún hay gente que no está vacunada. Ellos deben andar con mascarillas. Si Israel levanta sus restricciones, es gracias a una campaña de vacunación masiva que ha reducido considerablemente la circulación del virus. El país tiene actualmente un promedio de solo 200 nuevos casos al día. Más de la mitad de sus habitantes ya han recibido 2 dosis de la vacuna de Pfizer. Para los mayores de 60 años, la tasa supera el 80%. En efecto, a cambio de datos médicos sobre los efectos del medicamento en su población, el grupo farmacéutico dio prioridad al Estado hebreo. Este año, la asociación entre Pfizer e Israel ha producido otro logro pionero. Juntos estamos demostrando que mediante la vacunación masiva podemos vencer la pandemia de COVID-19 y salvar vidas. Este domingo también marca la reapertura total de las escuelas del país. Además, a finales de febrero los clientes ya habían vuelto a los restaurantes y gimnasios. Y las reaperturas continúan. A partir de finales de mayo, los turistas vacunados podrán volver a visitar Israel. Bien, mientras tanto, en Brasil, el aumento de las variantes del coronavirus tiene a todo el país muy inquieto y preocupado. Además de la P1 de Manaus y la P2 de Río de Janeiro, los científicos estudian la aparición de más variantes del coronavirus en Brasil y alertan de la posibilidad de que surjan otras más resistentes si continúa el actual ritmo vertiginoso de contagios en el país. La alta incidencia del SARS-CoV-2 amenaza con convertir a Brasil en un granero de nuevos linajes del virus causante de la COVID-19, que ya ha dejado más de 370.000 muertes y casi 14 millones de infectados en el país. Así lo indicó José Eduardo Levi, investigador del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad de Sao Paulo. Pensamos que más del 90% de los nuevos casos en Brasil son de la variante P1, lo que configura un escenario epidemiológico diferente al mundo actualmente. Datos de Fiocruz, Centro de Investigación Médica de referencia en Latinoamérica, indican que en Brasil se han detectado en algún momento de la pandemia 92 variantes de las más de 900 descritas hasta ahora en todo el mundo. De ese casi centenar, al menos 2 son de origen brasileño y han ganado reconocimiento internacional, las P1 y P2, y además se investiga una tercera que podría llegar a llamarse P4. La P1 tiene 17 mutaciones diferentes, es hasta 2,4 veces más transmisible y puede escapar de los anticuerpos generados en infecciones previas, según un estudio publicado esta semana en la revista Science. La variante de Belo Horizonte me pareció bastante interesante porque el patrón de mutación nunca se había visto y era como si fuera un P1 diferente. Ciertamente no vino de P1, es otro estándar. Nuestro temor es que P1 ahora desarrolle mutaciones de resistencia a las vacunas. Ese es nuestro miedo. Según Levi, la alta incidencia del coronavirus en el país, con un promedio de 65.000 contagios diarios, unida a la lenta campaña de vacunación con la gran mayoría de los 33,5 millones de vacunados con apenas una dosis, supone un escenario ideal para que la P1 desarrolle mutaciones de resistencia a las vacunas. Bien amigos, ponemos punto final a las informaciones. Por el momento continúe en sintonía de Televisión La Luz, canal 18.2 y también de Radio La Luz, 1080 AM. Esto fue La Luz Noticias, les acompañó Ronald Canelón.